En medio de la noche, mi novia me envió un mensaje escalofriante. Acabo de mirar por la mirilla y hay un maniático con un cuchillo en el pasillo. Está enloquecido y matando gente. Actualización. Pensé que todo había terminado aquella noche. Que después de entrar a su apartamento, de encontrarlo vacío, de ver ese último mensaje, nada podía volverse más extraño. Pero estaba equivocado. No dormí. Ni esa noche, ni la siguiente. Ni siquiera cerré los ojos más de un par de minutos seguidos. Algo en mi cuerpo ya no respondía de forma normal al paso del tiempo. Sentía como si el reloj de mi cabeza hubiera sido reprogramado por alguien más. Como si mis ciclos de sueño y vigilia ya no me pertenecieran. Livia tampoco dormía, pero fingía. Se metía bajo las cobijas, daba la espalda y se quedaba quieta. No roncaba, no suspiraba, no cambiaba de posición. A veces, yo me sentaba en el borde de la cama solo para mirarla, tratando de adivinar si realmente dormía o si simplemente me ignoraba. En más de una ocasión, la vi abrir apenas los ojos, como si comprobara que yo aún estaba ahí. Durante el día, las cosas parecían normales. Comíamos algo, hablábamos poco, caminábamos por la casa como dos desconocidos que se cruzan en un pasillo de hospital. Pero había algo en su forma de hablar que me hacía retroceder. Estaba medida. Frases cortas, palabras bien elegidas, entonación correcta. Livia no estaba hablando conmigo. Estaba interpretando a alguien que hablaba conmigo. Una tarde, mientras ella se duchaba, su celular vibró sobre la mesa. No lo iba a tocar. No quería. No soy ese tipo de persona. Pero la pantalla se encendió y vi un nombre. Antonio, agencia. No respondí, pero anoté el número. Horas después, cuando ella ya dormía, o seguía fingiendo, entré a la cocina con mi celular y marqué. No respondió nadie, pero la casilla de voz me sorprendió. Una voz femenina, casi robótica, diciendo: «Hola, este número no está más en uso». Lo bloqueé, pero ya era tarde. Al día siguiente recibí un sobre. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Dentro había impresos 2 correos electrónicos. En ellos, Livia se refería a una compañera como inútil, plana, ridícula, y decía que se iba a encargar de que esa estúpida no sobreviviera otro trimestre. Alguien había impreso eso. Alguien los había enviado. El remitente era vivian.dark@hotmail. Lo leí 10 veces. Luego miré a Livia, que cortaba una manzana en la cocina como si nada. Le pregunté si alguna vez había trabajado con una Vivian. Alzó las cejas. «¿Otra vez con eso?», dijo sin mirarme. «Ya te lo conté todo. Estás obsesionado». Quise decir algo más, pero no lo hice. La forma en que lo dijo sonaba exactamente igual a la voz de los audios, las pausas, la risa al final, el jaja. Esa noche, mientras caminaba de un lado al otro del departamento, encontré algo que me paralizó. Una hoja arrugada detrás del microondas. Una hoja que parecía escrita por ella. La reconocí por la forma de hacer las R. Rafael cree que soy una buena persona. Qué ingenuo. Pero si él supiera lo que hice en la agencia, ese pedazo de frase fue como un anzuelo que se me clavó en el pecho. Volví al cuarto. Ella dormía. O fingía. Me senté en el suelo junto a la puerta cerrada. Y me pregunté, ¿qué más no sé? Después de la nota detrás del microondas, empecé a buscar otras cosas. No lo decidí. Fue algo automático. Como si el departamento entero se hubiera convertido en una especie de caja de rompecabezas y yo necesitara encontrar cada pieza, incluso si no me gustaban las formas. Registré los cajones de la sala. Abrí libros, cuadernos, sobres con facturas viejas. Nada. Hasta que abrí una carpeta negra, esa que ella siempre decía que era de impuestos. Dentro no había papeles fiscales. Había una USB. La metí en mi notebook, cerrando el volumen para que el clic no sonara. La carpeta tenía solo 3 archivos. Un documento Word llamado concepto-campaña.docs. Una presentación en PDF titulada Vivian original.pptx y un video. Abrí el Word primero. Estaba en portugués. Era un documento de marketing con exactamente las mismas ideas del proyecto que Livia había presentado cuando ganó el ascenso. Incluso los colores y los eslogans. El nombre de Vivian estaba en el encabezado, como autora. Mi estómago se cerró. Cerré el documento. Abrí el PDF. Lo mismo.
pero más gráfico, más elaborado. Y al final de la presentación había una nota personal escaneada. Si llegas a presentar esto, sabes que no es tuyo. La letra era diferente, más rígida, fría, inconfundiblemente de Vivian. Y después, el video. Le di play. Era una grabación de celular con mala calidad. Se veía una sala de reuniones. Livia estaba sentada frente a alguien. Reía. Decía, yo no robé nada, solo lo mejoré. ¿O ahora es delito ser más inteligente? Y luego, ella me da lástima. La verdad. Toda rara, socialmente incómoda. Me pone nerviosa. Que se busque otro trabajo, no me importa. No lo terminé de ver. Cerré todo. Saqué la USB. La guardé de nuevo donde la encontré. No quería que supiera que la había visto. Pero cuando volví a la sala, ella ya no estaba. Miré al pasillo. Nada. En el baño, tampoco. Dormitorio, vacío. Hasta que la escuché detrás de mí. ¿Qué buscabas? Estaba parada junto a la cocina, con el cabello mojado, una toalla colgando del hombro. Me miraba como quien ya sabe la respuesta y está esperando la mentira. Nada, dije. ¿Seguro? ¿Sí? Estaba viendo un archivo. Pensé que era de impuestos, una pausa larga. ¿Y lo leíste? ¿Qué? El archivo. ¿Lo leíste? No dije nada. Livia avanzó 2 pasos y dijo, en voz baja, eso no era para ti. Me acerqué. Intenté tocarle la mano. Ella retrocedió. No sabes cómo eran las cosas allá. Era guerra, Rafael. No tenés idea de cómo me trataban, de cómo me miraban, de lo que tuve que hacer para sobrevivir. ¿Y eso justifica robar? Se quedó en silencio. Me miró con los ojos muy abiertos. Una lágrima se le formó en la comisura. No es tan simple, dijo, casi en un susurro, y se fue al cuarto. Cerró la puerta con llave. Esa noche, dormí en el sillón, si es que a eso se le puede llamar dormir. Al día siguiente me despertó un ruido. Mi notebook. Encendido. Una carpeta abierta. El PDF, el Word y el video ya no estaban. Ni en la USB, ni en la papelera de reciclaje. Como si nunca hubieran existido. Desde que el archivo desapareció, la casa empezó a sentirse diferente. No por lo que faltaba, sino por lo que podía estar sin que lo supiéramos. La idea me atravesó una mañana, al ver el reflejo de la sala en el espejo del pasillo. Algo no cuadraba. El ángulo. Me quedé de pie, frente al espejo. Lo miré durante varios minutos. Probé desde distintos puntos, y entonces lo vi. Y el reflejo mostraba parte del corredor que no debería alcanzar a mostrar. No desde esa posición. Toqué el marco. Era antiguo. Lo intenté mover. No cedía. Pero noté un leve crujido cuando lo presioné desde el lado derecho. No sonó como vidrio. Sonó como hueco. Fui a buscar un destornillador. Lo inserté por la ranura. Empujé. El marco cedió apenas 1 centímetro. No era un espejo. Era un cristal falso, de doble cara. Del otro lado, oscuridad. Me congelé. Llamé a Jackie. No estaba en casa. No se había quedado a dormir. Livia estaba en la ducha. Volví al falso espejo. No me atreví a empujar más. En cambio, tomé una foto desde mi celular, apuntando directamente al centro del cristal. Revisé la imagen. Una silueta. Borrosa. Justo donde el ojo humano no distingue nada, pero el lente digital sí. Alguien había estado ahí. Volví a colocar el marco. Fingí que no lo había tocado. Minutos después, salí del baño y encontré a Livia en la sala, peinándose con calma. Me miró por el reflejo del televisor apagado. «Dormiste poco», dijo. Asentí. «¿Pasa algo? ¿Y si te preguntara yo lo mismo? ¿A qué te referís? ¿A que pareces distinta? No sé, menos tú». Livia sonrió, pero sin alegría. «¿No pensás que tal vez el que está cambiando sos vos?» No respondí. Pero en el fondo, algo en mí se partía. Quería decirle que la amaba, que confiaba, pero también quería agarrarla de los hombros y gritarle, «¿Qué estás ocultando?». En lugar de eso le pedí que fuéramos a caminar. Ella aceptó, pero mientras buscaba su abrigo, miré su celular. Abierto. Una conversación con un contacto sin nombre. Solo un emoji. El último mensaje recibido decía, «Hoy no la toques, hoy él duda solo». Lo leí 1, 2, 10 veces, pero no tuve tiempo de tomarle foto. Ella volvió con el abrigo y me sonrió como si nada.
Fuimos a caminar. Pero yo ya no estaba allí. Esa noche volví al espejo. Esta vez, detrás del vidrio, ya no había oscuridad. Había una cámara, pequeña, apuntando directo al living, y una luz roja, intermitente. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Me senté en el suelo frente al falso espejo, la luz roja intermitente clavándose en mis pupilas como un metrónomo de locura. Grabé un video con mi celular, documentando la cámara, la forma del marco, el reflejo extraño. Pero en el video no había luz roja. La cámara no aparecía. Nada. Volví a grabar. Desde otro ángulo. Usé la linterna. Insistí. Nada. El espejo volvía a hacer eso. Un espejo. Como si se burlara de mí. Al día siguiente todo me parecía fuera de foco. Livia preparó café y me lo dejó en la mesa con una sonrisa suave, sin hablar. Pero cuando la miré, juraría que no era su sonrisa. Era otra, más ancha, más sostenida, como si no tuviera músculos detrás, sino hilos. ¿Todo bien?, me preguntó. Sí, dije, tragando saliva. Quise preguntarle por el espejo, por la cámara, pero algo me lo impedía, como si una voz en mi cabeza susurrara: no lo digas, estás solo en esto. Salí a caminar. No fui lejos. Me senté en una plaza a 3 cuadras. Miré a la gente, a los autos, a los árboles, y sin saber cómo, lloré. No de tristeza, de algo más parecido a pérdida de control. Volví 2 horas después. Al abrir la puerta escuché algo. Una risa. Livia hablaba por teléfono. Sí, decía. Él duda. Lo sé. Se nota. Se nota en cómo me mira, en cómo se aleja, en cómo calla. Silencio. Luego, una carcajada baja. Tal vez no necesitemos más. Me quedé quieto junto a la entrada, respirando despacio. ¿Quién era?, pregunté cuando entré. Mi hermana. Jackie. Mentía. Lo supe por el tono, porque no usaba ese tono con Jackie. Lo sabía porque yo había escuchado a Livia hablar con su hermana cientos de veces. Y esa voz no era esa. Esa noche dormimos en la misma cama. O eso fingimos. A medianoche abrí los ojos. Livia también los tenía abiertos, pero no me miraba a mí. Miraba al techo, como si esperara algo, como si oyera una voz que yo no podía escuchar. ¿Estás bien?, pregunté. Más que nunca. Su voz no tenía sombra, no tenía profundidad, como si viniera grabada desde otra parte. Cientos. Volví a cerrar los ojos. Soñé que ella estaba de pie frente a mí y detrás de ella, otra mujer con su mismo rostro, pero sin pupilas, sin boca, sin voz. Desperté jadeando. Livia no estaba en la cama. Salí al pasillo. Silencio. Al volver al cuarto, encontré su celular sobre la almohada, encendido. Abierto en la app de notas. Una sola frase, escrita a las 3:17 a.m. No soy la que él cree, pero tampoco soy la otra. No recuerdo haberme quedado dormido, pero cuando desperté, ya era de día. La luz que entraba por la ventana no era cálida. Era blanca, clínica, como de hospital. Livia no estaba en la habitación. Tampoco en la cocina. La puerta del departamento estaba entreabierta. Corrí al pasillo. Nada. El ascensor estaba en planta baja. Quise marcarle, pero su celular seguía sobre la almohada, como la noche anterior. Y entonces sonó el timbre. Volví al living con el corazón latiéndome en las sienes. Un hombre con chaqueta negra, barba bien recortada y rostro inexpresivo me entregó un sobre. Para la señorita Livia Duarte, dijo, sin más. Lo tomé. Adentro, una carta oficial con el membrete de la agencia donde ella había trabajado. Un sello. Y una frase destacada. Nos vimos obligados a reabrir el caso de derechos de autor vinculado al proyecto presentado por la colaboradora Vivian R. Más abajo, enumeraban las pruebas adjuntas, capturas de pantalla, documentos internos, metadatos, testimonios. Todo estaba archivado en un pendrive que venía con la carta. Corrí al escritorio. Lo conecté. Carpetas, videos, presentaciones, audios. Uno de ellos mostraba a Livia, en una reunión informal, diciendo: ella no tiene la actitud para liderar nada, ni siquiera puede hablar en público. Esa mujer no está hecha para este mundo. Y luego, lo que hizo no cuenta, no patentó nada. Si no está registrado, no existe. Punto. No sabía si gritar o reír o llorar.
Todo lo que Livia había negado, ahora estaba documentado. Vivian había esperado el momento exacto para soltarlo, el momento en que ya nadie podría protegerla. Cuando volvió, fingí que no pasaba nada. Me dijo que había bajado a hablar con el portero. No le pregunté por qué dejó el celular. No le conté lo que llegó, pero ella lo supo, o lo sintió. Se acercó a mí, me tocó el brazo, me miró a los ojos con una expresión que no había visto nunca. No era miedo, era aceptación, como si esperara el juicio final. ¿Querés decirme algo?, susurró. No sé, le respondí. ¿No sabes qué? No sé si puedo confiar en vos. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y el eco de esa frase llenó toda la habitación como un gas invisible, denso, corrosivo. Ella retrocedió un paso, luego otro. No lloró, no gritó, solo dijo, listo, ya está. Se encerró en el cuarto, y yo me quedé ahí, mirando el pendrive aún conectado, con la sensación de haber pisado el centro de la telaraña. Jackie llegó esa noche sin avisar. Traía la cara demacrada, el pelo recogido de cualquier forma y los ojos con una especie de rabia muda. Apenas cruzó la puerta, me abrazó fuerte. No dijo nada. Nos sentamos en el suelo del living, con una taza de café frío en la mano. Yo no tenía palabras. Ella. Sí, me enteré, dijo finalmente. Lo del pendrive. Me lo contó Mariana, la del departamento creativo. Dijo que todo está explotando. Asentí. ¿Y ella?, preguntó. En el cuarto. No sale desde la tarde. Jackie se levantó. Caminó hasta la puerta del dormitorio. Tocó. Nada. Tocó otra vez. Livia, soy yo. Esperamos. Después de unos segundos, se escuchó la cerradura girar. La puerta se abrió. Livia estaba sentada en la cama, en pijama, el rostro limpio, sereno. Hola, mana, dijo. Como si nada pasara. Como si no estuviera a punto de perder su reputación, su carrera, su pareja. Jackie entró y cerró la puerta. Yo me quedé afuera. Al principio no escuchaba nada, solo murmullos. Luego, susurros más elevados, hasta que los susurros se volvieron frases. No puedo creer que seas capaz de eso. No sabes nada. Vos siempre te creíste mejor. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez sos igual que ella. ¿Quién? Vivian. Silencio. Golpeé la puerta. ¿Todo bien ahí? Nadie respondió. Segundos después, Jackie salió, pálida, respirando agitada. Me miró como si no me reconociera. ¿Qué pasó? No lo sé, murmuró. Me dijo cosas que no sé si son verdad, pero su voz no sonaba como ella. Era como si alguien hablara desde adentro. ¿Qué te dijo? Que yo fui parte de esto. Que Vivian me odiaba por mi cercanía con ella. Que tal vez todo empezó por mí. Eso no tiene sentido. Lo sé. Pero cuando me lo dijo, creí que sí. Por un momento, creí que todo esto era culpa mía. Nos quedamos en silencio. Jackie se sentó en el sillón, se abrazó las piernas y miró al vacío. ¿Sentís eso?, me preguntó. ¿Qué? La atmósfera, el aire, como si hubiera alguien más acá. Como si algo estuviera esperando que tomemos una decisión equivocada. Fui a buscar agua. Al volver, ella seguía en la misma posición, pero lloraba, en silencio. Lágrimas finas, constantes, como si se estuviera drenando por dentro. No quiero odiarla, dijo. Es mi hermana. Yo tampoco quiero, susurré. Pero la grieta ya estaba, y detrás de esa grieta, algo se estaba arrastrando hacia nosotros. La carta de citación llegó al día siguiente. Esta vez, oficial. No un sobre anónimo. No una amenaza sutil. Era una notificación formal del departamento legal de la agencia. Livia debía comparecer en una semana, con abogado. Cuando la recibió, no mostró sorpresa. La leyó entera sin pestañear. Luego la dejó sobre la mesa, como si fuera un menú de restaurante que no le interesaba. ¿No vas a hacer nada?, le pregunté. ¿Hacer qué? No sé. Buscar defensa. Explicar. Pelear por vos. ¿Y qué voy a decir? ¿Que todo fue una broma? ¿Que Vivian está loca? ¿Que lo inventó todo? Jackie la miraba desde el sillón, como si intentara leerle el alma a través de los ojos. Hay formas de probar que ella te manipula, dije. ¿Y cuáles serían? ¿Mostrando un espejo con una cámara que ya no está? ¿Capturas de pantalla de un número que nadie puede rastrear?
¿Un audio sin fecha? Nada de eso sirve. No supe qué responder. Entonces, esa tarde, Vivian volvió. No en persona, sino en un nuevo paquete, una caja pequeña, sin remitente, de cartón reciclado. Dentro, un sobre sellado y una nota. La nota decía: no necesitas defenderte, solo necesitas decir la verdad. Dentro del sobre, un USB. Lo conectamos juntos. Livia, Jackie y yo. Ya no había secretos entre nosotros. O eso creíamos. El video comenzó. Era una grabación en plano fijo. Livia sentada frente a una cámara con una expresión vacía. Mi nombre es Livia Duarte, y este video es para corregir una mentira. Pausa. El proyecto que presenté como propio no era mío. Lo tomé del archivo personal de Vivian R., sin su permiso, sin acreditarla, y lo modifiqué lo suficiente para hacerlo pasar como mío. Otra pausa. Lo hice sabiendo que era injusto, que no era ético, que arruinaría su carrera, pero lo hice porque quería ganar, porque creí que podía salirme con la mía. El video terminaba con un plano congelado de su rostro. Jackie me miró. ¿Cuándo grabó eso? Livia temblaba. Yo no lo grabé. No así. No con esas palabras. No tan directo. ¿Entonces es falso? Yo grabé algo, hace semanas. Pero era diferente. Era para mí. Para liberarme de eso. Pero no decía eso. No con esas palabras. Esa no soy yo. ¿Estás diciendo que editaron tu cara? ¿Tu voz? No lo sé. No estoy segura. Jackie se levantó de golpe. ¿Cómo que no estás segura, Livia? ¿Cómo no vas a saber si eso sos vos? Porque ya no sé qué parte de mí es real y cuál es la que ella me metió en la cabeza. Silencio. Nadie dijo nada más. Esa noche recibí un mensaje. Número oculto. Solo decía: ya no necesito publicar nada. Ella lo va a hacer sola. Y una imagen adjunta. Era la pantalla de carga de la cuenta interna de empleados de la agencia. El video ya estaba programado para ser subido. Fecha: 3 días antes de su comparecencia. Jackie no quería esperar. Esa misma noche, mientras Livia dormía, si es que realmente dormía, me tomó del brazo y me dijo: necesito encontrarla. Aunque sea una pista. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No discutí. Subimos al auto y, en el camino, Jackie me contó que había rastreado un perfil secundario. Uno de esos que Vivian usaba cuando aún trabajaban en la agencia. El perfil estaba activo. Demasiado activo. Comentaba publicaciones del equipo, reaccionaba a historias, publicaba frases encriptadas que parecían sacadas de nuestros propios diálogos. Usa una VPN, dijo Jackie, pero me la jugué y escribí desde una cuenta falsa. Le dije que era del área de diseño, que necesitaba ayuda con una animación vieja que solo ella conocía. ¿Y respondió? Asintió. Dijo que podía verse conmigo mañana. Me dio una dirección, un coworking, acá en la ciudad. Cuando llegamos al lugar, el edificio estaba abierto. Una recepcionista nos miró con aburrimiento. ¿Vivian?, preguntó Jackie con voz firme. ¿Vivian qué? No tenemos apellido, solo el nombre. La recepcionista revisó en su pantalla. Solo tengo un puesto alquilado bajo BR Content. Piso 2. Subimos. El pasillo era angosto. Puertas de vidrio esmerilado, todas cerradas. En la mitad del pasillo, una puerta abierta. Entramos. Vacío. Una laptop encendida, pero con la pantalla bloqueada. Una taza con café aún tibio. Un cuaderno con dibujos de diagramas de flujo. Y una hoja con varios nombres escritos. El mío, el de Livia, el de Jackie. Todos tachados con lapicera negra. Uno solo no estaba tachado. Marina. ¿Quién es Marina?, pregunté en voz baja. Jackie negó con la cabeza. En la papelera había un sobre, igual al que nos llegó días atrás. Lo abrimos. Dentro, solo una frase manuscrita. Llegaron tarde como siempre. En ese instante, la laptop se apagó. Un sistema de autodestrucción de datos probablemente. Nada quedó. Revisamos todo. Cada rincón. El baño, el locker, los cajones. En el último, detrás de una carpeta vacía, encontramos un post-it pegado. Tenía una dirección escrita a mano. Y la palabra backup. La calle quedaba a 20 minutos. Cuando llegamos, era un depósito cerrado. Las ventanas cubiertas con madera, la reja oxidada. Golpeamos. Nadie respondió. Pero al girar para volver al auto, escuchamos pasos. No en la calle, sino dentro del depósito. Leves.
regulares. Nos acercamos a la reja. Silencio. De repente, una luz se encendió dentro. Una lámpara amarilla que colgaba desde el techo. Iluminaba un espacio completamente vacío, excepto por un espejo alto, viejo, de marco blanco. Frente al espejo, una figura borrosa, inmóvil. No logramos ver el rostro. La luz se apagó. Jackie gritó su nombre. Silencio. Forzamos la reja. Estaba cerrada con cadena y candado. No había forma de entrar. Volvimos al auto. En el asiento, donde antes no había nada, había una hoja impresa, una foto de nosotros dos, mirando por la reja, tomada desde adentro. No hablamos durante el camino de regreso. Jackie iba con los brazos cruzados, la mirada perdida en la ventana, como si el mundo exterior hubiera dejado de tener forma. Yo no podía dejar de pensar en la foto, en la figura frente al espejo, en la sensación de que Vivian no solo anticipaba nuestros movimientos, sino que los dictaba. Cuando llegamos, la puerta del departamento estaba entreabierta. Entramos en silencio. Livia estaba sentada en el suelo del living, con la laptop frente a ella. Las luces apagadas. Solo la pantalla iluminaba su rostro. No dijo nada al vernos. Solo giró la pantalla. Un documento abierto. El título: Declaración de Responsabilidad Personal, Livia Duarte. Empezó a leerlo en voz alta. Su voz era suave, firme, sin quiebres, como si ya no le quedara resistencia. Yo, Livia Duarte, declaro que el proyecto presentado como original fue producto de una apropiación indebida, que tomé elementos clave de una compañera de trabajo sin su consentimiento y que lo hice con plena conciencia de sus consecuencias. Jackie apretaba los dientes. Livia, pero ella levantó una mano para que la dejara continuar. Reconozco que mi conducta no solo dañó a una colega, sino que también violó los principios éticos fundamentales de mi profesión. Hago esta declaración por decisión propia, sin coacción directa, como intento de corregir una falta grave. Pausa. Y si esta verdad destruye lo poco que queda de mí, entonces quizás es justo. Guardó el archivo. Lo envió. Copias a su abogado, a la agencia, a su antiguo supervisor. Luego apagó la laptop. Jackie se acercó. Se arrodilló frente a ella. ¿Por qué hiciste eso? Porque ya no puedo sostener la mentira. Porque no sé dónde termina Vivian y dónde empiezo yo. Porque quizás ella tiene razón. ¿Razón en qué? Livia sonrió. Pero no fue una sonrisa cálida. En que yo no merecía todo lo que tenía. En que construí mi vida como quien roba ropa ajena y dice que le queda bien. La habitación se quedó en silencio. 1906. Yo la miraba y no sabía si admirarla o temerla. Más tarde, mientras ella dormía en el sofá, su celular vibró. Un mensaje nuevo. Número desconocido. Solo decía: hermosa entrega. Ya no sos mía. Ahora sos de todos. Y debajo, una captura de pantalla. La publicación del video ya estaba en línea. Había cientos de visualizaciones, comentarios, gente de la agencia, antiguos colegas, incluso nombres que yo recordaba de nuestras primeras citas. Vivian no necesitó apretar el botón. Livia lo hizo por ella. 3 semanas después, la sentencia fue leída en voz alta en una sala helada, sin ventanas, con un ventilador viejo girando en el techo como si quisiera irse. Livia estaba de pie. Traje gris, cabello atado, ojeras visibles. No habló, no se defendió, no pidió disculpas. Ya las había dicho todas antes. La jueza leyó el dictamen. Condena por apropiación indebida de propiedad intelectual. Inhabilitación profesional por 2 años. Multa. Registro público. Y luego, el detalle final. Arresto domiciliario con monitoreo durante 8 meses. Porque no era reincidente. Porque colaboró. Porque entregó el video. Yo estaba en la parte trasera de la sala. Jackie, sentada a mi lado, tenía las manos entrelazadas y los labios apretados. Cuando salimos, la prensa esperó, pero no preguntó nada, como si el caso ya no importara, como si fuera solo otro ejemplo más. Regresamos al departamento, el mismo en el que todo comenzó. Lo cerraron, pusieron sellos, cables, sensores, una pulsera en su tobillo, un mensaje invisible que decía: no sos libre. Pasó la primera noche sin hablar. Ni siquiera se acercó a su celular. No encendió la televisión. Solo miró por la ventana. Durante horas. Al día siguiente, recibí una carta. Sin sobre.
debajo de la puerta. Era una impresión en blanco y negro. Una foto mía, sentado en el juicio, viendo a Livia, desde el ángulo del público, desde atrás. Y abajo, una frase escrita con marcador. Ahora sabes cómo se siente verla caer. Jackie la leyó también. ¿Cuándo va a terminar esto? No va a terminar, le dije. No mientras no sepamos quién es realmente Vivian, o cuántas Vivian hay. Esa noche, Jackie se fue. Me dijo que necesitaba espacio, que se iba a casa de una amiga, que necesitaba dejar de pensar como hermana. Me quedé solo con Livia. Ella me miró desde el sofá. ¿Pensás que lo merezco? No respondí. ¿Crees que todo esto fue justicia? Creo que fue otra cosa, le dije. Algo más oscuro, más frío. ¿Y vos? Choqué. ¿Aún me crees? La miré largo rato, y no supe qué decirle. Me levanté para ir al cuarto. Cuando abrí la puerta, lo vi. Un espejo nuevo, alto, con marco blanco. No estaba ahí antes. Nadie lo había traído. Me acerqué. En la esquina inferior derecha, una inscripción grabada en el vidrio. Yo también puedo ser vos. Di un paso atrás, y en el reflejo vi algo. Una figura que no estaba en la habitación real. Una mujer, sonriendo. Y detrás de mí. Giré. Nada. Volví al espejo. Vacío. El celular de Livia vibró. Una notificación. Google Fotos. Copia de seguridad automática activada. Una imagen nueva. Yo en la cocina con una taza. Y al fondo, el pasillo. Vivian. O alguien que se le parecía, mirándome. Desde adentro. Pasaron años. Después de todo lo que pasó, después del juicio, del encierro, de la prensa, del silencio, traté de rehacer mi vida, de borrar lo que no se puede borrar. Jackie se fue del país. Livia ya no está conmigo. No sé si la perdí por lo que hizo, o por lo que hicieron con ella. A veces pienso que la perdí mucho antes. Estoy en otro departamento ahora, otra ciudad, otra gente. El espejo del pasillo no está torcido. Las paredes no crujen. No hay rincones que oculten respiraciones. O eso quiero creer. Esta noche no podía dormir. Eran las 2:48. Me levanté, encendí la notebook. No tenía notificaciones, no había correos, pero por inercia, como si mi cuerpo lo recordara mejor que yo, abrí Reddit. No entraba desde entonces. Mis manos se movieron solas. Foro privado. Historias reales. MP, contraseña antigua. Aceptada. Scroll lento. Un post nuevo. Sin votos. Subido hace 9 minutos. Título. ¿Alguien más recibió mensajes así de su novia? No sé por qué lo abrí. Tal vez ya sabía lo que iba a decir. Tal vez solo necesitaba ver. Empezaba igual que el mío. El mismo tono, las mismas frases, pero con pequeñas diferencias. La hora, el nombre, algunos detalles, pero el esqueleto era idéntico, y al final decía, no sé, capaz estoy paranoico, pero me acaba de llegar un mensaje de un número que no conozco. Dice, yo también puedo ser vos. ¿Esto le pasó a alguien más? Me quedé inmóvil frente a la pantalla. No toqué nada. No comenté. No cerré la pestaña. Mi reflejo en la pantalla era débil, casi inexistente por la luz, y entonces lo sentí. Esa sensación vieja, el roce leve en la nuca, como si alguien respirara muy cerca, pero sin tocarte, como si el aire cambiara de dueño sin tu permiso. Me di vuelta. Nada. O eso pensé. Hasta que vi mi celular encenderse solo, sobre la mesa. Una notificación. Google Fotos. Copia de seguridad automática activada. Nueva imagen guardada. La abrí. Era una selfie. Desde el pasillo. Tomada desde afuera de mi departamento. La cortina levemente corrida. Yo frente a la notebook. Y al fondo, una sombra. Justo detrás de mí.